Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo a nuestro encuentro en el lugar donde lo dejamos el pasado jueves. Para comenzar, como siempre, nos vemos en la obligación, el deber de recordar a todos que, según la Ley de Protección de Datos de este país, las grabaciones van a ser colgadas y si no quieren que su imagen aparezca, pueden cerrar su cámara, encontrarán el icono generalmente abajo de la pantalla a su izquierda, según la estén mirando. De esta manera entendemos, y esto queda grabado igualmente como aviso, entendemos que si la dejan abierta es porque están conformes para que se vea. Y también, como siempre, pues quienes quieran recibir los programas de toda la sección española que se editan por vía Zoom, pueden escribir a actividades virtuales ste@gmail.com. Han de indicar su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia y la ciudad si es en otro país, su dirección electrónica y el teléfono. Y entonces los incluirán en la lista a la que se envían semanalmente los carteles con los programas de las presentaciones, cursos y conferencias que se vayan a realizar. Si alguno no tiene, de los que están aquí, no tiene mi dirección electrónica, mejor dicho, si yo no tengo la de alguno de ustedes, la de alguno de vosotros, me puede escribir a clarisaelo@gmail.com. Porque algunos sé que reciben el programa pues, de algún compañero, amigo, amiga, etcétera, ¿no? Pero cuando envío adjuntos con la programación, pues entonces no lo tienen. De todas maneras, ya sabéis que lo podéis compartir. Y ahora sí, vamos a entrar en esos momentos de silencio para ponernos en situación del trabajo que vamos a realizar. Con esta invocación, una invocación universal que viene de parte de la propia autora del libro, Annie Besant, y que dice: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Que así sea. Y en esos momentos meditativos, en esos momentos de recogimiento, o incluso cuando estamos haciendo tareas o vamos por la calle, pero nuestra mente no es necesario que esté ocupada en las propias tareas, entonces en ese silencio de la mente podemos tener cabida para todo el planeta, para todos los reinos y para todas las criaturas que en él habitamos y con los que compartimos la vida. Hoy seguimos donde lo dejamos y estábamos en la formación de las mónadas, la preparación del átomo.
creo que me parece recordar que un par de estas diapositivas, pero como que continuaba en la misma, el subcapítulo, digámosle así, número 1 de esta parte, la formación del átomo, para que vayamos ordenadamente y sepamos dónde estamos, las voy a leer ambas. Nos dice que el tercer logos, que recordamos, la mente universal, empieza su actividad creadora trabajando sobre la materia de la que dispone por todos lados del espacio infinito. Este logos empieza trabajando, atrayendo la materia que se encuentra por todos lados en ese espacio infinito. Y está dentro de nuestra propia galaxia, nuestro sistema solar, el logos solar, que aquí trato con esta imagen de que podamos tener alguna idea un poquito más concreta, pues que todo esto es tan absolutamente abstracto que se cumpla en alguna medida, si es posible, aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras y nos acerca a poder comprender. Nuestro sistema solar, ya hablamos de ello, está en unos de los brazos de la galaxia que denominamos Vía Láctea, está aquí en uno de los brazos. Y entonces el logo solar toma de la materia circundante lo necesario para la construcción del sistema solar. Hace eones, en un lugar del infinito espacio, en uno de los brazos dentro de la galaxia en que habitamos, un logos emitió el sonido. Lo llamamos sonido a falta de cualquier otra cuestión que nos acerque a la idea, pero con más propiedad lo podemos denominar la vibración. Y en las antiguas escrituras está reconocido como el verbo, es el sonido que produce la energía necesaria. Traducido a nuestro humano lenguaje es como si hubiese dicho: aquí voy a construir mi universo. Y esto lo hace el logos de parte de sí mismo tercer aspecto. Y recordemos siempre que son 3 y 1, 1 y 3, que esa aparente división no lo es, sino que se describe de esta manera porque cada uno de esos 3 llamados también aspectos del logos hace una función dentro de la formación del sistema y también dentro de la conservación del sistema y también dentro de la destrucción del sistema cuando hay que regenerar formas dentro del propio sistema. Entonces emanó y generó de sí algo que, atendiendo a aquello de que lo que es arriba es abajo, bien pudiera compararse a la más elevada aura del logos. Generó algo. Es invisible, invisible no solo a nuestros ojos físicos, sino incluso a la visión de seres que han desarrollado la visión de sus propios vehículos algo más elevados que el físico. Porque claro, para alcanzar el aura más elevada del logos solar, habría que ponerse muy cerca del propio plano donde esto se generó y sigue estando ahí. Es un aura. El tamaño circunscrito por el logos para su sistema, el que dice aquí, aquí, es muy pequeño comparado con el tamaño de la galaxia, donde hay millones de sistemas solares. Pero es enorme comparado con cualquiera de los planetas, por ejemplo la Tierra, que forman parte de su cuerpo. Todos aquí adentro, cada uno en su orden, que veremos más adelante, un poquito más adelante. En los 3 planos más elevados del sistema solar, aquellos que citamos como Adi, Anupadaka, Atma, todos los logos planetarios se comunican.
porque disponen de los vehículos y de su estado vibracional para poder tener comunicación en esos planos. Porque estos planos son universales, pero en todos los demás planos, por debajo de estos tres, debajo de los demás planos y principios, todos los logos solares dentro de la galaxia son individuales y siguen su propia marcha evolutiva. La materia existe en el espacio en formas incognoscibles para nosotros, dado el actual estado de evolución que tenemos. Más adelante, más allá, podremos conocer mucho más que ahora. Pero, al parecer, estas formas están ya adaptadas a las necesidades de los más inmensos sistemas. H.P. Blavatsky nos ha dicho que los subplanos de nuestros planos, estos subplanos de nuestros planos en su totalidad, constituyen el primer plano cósmico o el más inferior contando de abajo arriba. Y entonces vimos que estos, que se pueden suponer, como dice ella, los subestados denso, líquido, gaseoso, etérico, subetérico, subatómico y atómico del plano físico cósmico se corresponden con nuestros 7 planos de los que formamos parte. A mí me hizo meditar mucho cuando vi este diagrama. Cuando lo vi por primera vez, os confieso que no entendí nada y dije, vaya lío que tenemos aquí. De esto hace ya tiempos. Pero claro, a tener que retomarlo ahora, porque me pareció que debía incluirlo, y tener que meditar acerca de este significado, me pareció comprender. La palabra me pareció es indicada porque a veces ni me atrevo a decir que comprendo, que he comprendido, ¿no? Digo, cuidado, ¿no? Hay que ser muy comedido, muy mesurado. Me pareció comprender que justamente estaba hablando de ese aura del logos solar. Aquí la han puesto en un círculo muy indicado, que forma parte de todo lo que comprende la galaxia y que por ello es como que un aura que es más pequeña está dentro de un aura que es muchísimo, infinitamente más grande, que es el aura de la propia galaxia, que contiene todas las auras de todos los sistemas solares a los que da vida, alberga, y todos los sistemas que evolucionan en esa aura infinita. Pero no me atrevería a decir que ello es así, sino es lo que me parece percibir. Si pensamos en los átomos de ese plano cósmico en general, simbolizados por una nota musical, nuestros átomos, formados por el tercer logos de nuestro sistema solar, tal vez puedan simbolizarse por los tonos armónicos de esa nota. Esto es tal cual viene en el libro de Annie Besant. Lo que parece claro es que los átomos del sistema solar están en estrecha relación con los átomos del espacio. Estos átomos que están dentro del sistema solar, circunscritos ya dentro de su aura simbólicamente en este dibujo, están en estrecha relación con los que quedan fuera en el espacio que no está recogido dentro de la aura solar y que les corresponden, porque los de aquí han venido de aquí afuera. El globo solar lo ha tomado todos, las miríadas, la palabra miríadas hay que utilizarla, las miríadas. Yo solamente he puesto aquí unas poquitas, es imposible, ¿no?, hacerlo de otra manera. También en el sistema del espacio afuera
también he puesto unas poquitas porque es imposible hacerlo de otra manera, pero tanto dentro de la propia hora del sistema solar como afuera infinitamente más, son miríadas incontables, está lleno de esos átomos. Dice que son los átomos, por lo tanto, los del sistema solar, que se corresponden con el espacio de donde los ha tomado. Y eso es en su forma actual, pero no son idénticos a ellos. Lo vamos a ir viendo, porque aunque el logos solar los ha tomado de aquí, del espacio circundante, supongo que seguís el cursor que voy moviendo. Aunque el logos los ha tomado, desde el mismo momento en que el logos toma una cantidad miríadas de esos átomos y los circunscribe dentro de su aura más elevada, ya les está dando algo de sí mismo. Y por lo tanto, los que están dentro ya no son exactamente igual que los que están fuera del aura del logos solar. Sin embargo, sigue diciendo Anibesan, los 7 tipos de materia que llegan a constituir nuestros átomos, porque nosotros también tomamos de aquí, cada uno de los planetas del sistema y cada uno de los reinos de la naturaleza va tomando de los de aquí, lo veremos en detalle porque ella lo va explicando muy bien. Así que estos 7 tipos llegan a constituir nuestros átomos y están indicados en la materia atraída del espacio para formar el sistema solar. Y por otra parte están en definitiva sujetos a ellos. Vamos a ver que hay ciertos dibujos ya un poco hechos desde el punto de vista de la ciencia que ha ido estudiando hasta donde alcanza las mediciones por medio de los aparatos de que dispone a día de hoy, aún imperfectos, pero algo importante se ha hecho de unos años hasta aquí, y por medio de las fotografías que han podido tomar los grandes telescopios. Y entonces vemos que uno de esos dibujos refleja el sol. Esto sería la parte externa, el sol físico, el sol que sí se ve. Esto no se ve porque es arriba del todo en los planos más sutiles. Y la ciencia lo que nos puede expresar, tratar de mostrar, tratar de explicar, es la parte que conoce del plano físico del sistema solar. Y entonces nos dice, hay el Sol, está todo el sistema planetario, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, que es el que ponen aquí en esta órbita, órbita de un objeto binario al que ya la ciencia le dio este nombre. Luego viene el cinturón de Kuiper, que es un cinturón de materia de asteroides, millones y millones de asteroides a esas distancias. Y mucho más cerca, después de Marte, está el cinturón de asteroides que denominaron de Van Allen, si no me equivoco. Pero la ciencia dice que hay algo que han denominado nube de Oort. Y todo este sistema estaría aquí centrado, el sistema solar estaría aquí centrado. Y hemos dicho, este ahora llega muchísimo más allá, mucho más allá incluso del cinturón de Kuiper. Abarca todo lo que contiene el sistema solar. Pues bien, la ciencia dice que además hay algo que han denominado nube de Oort, que es una nube como un globo, como una esfera, es esferoidal,
pero que además el sistema solar y todos sus planetas se mueven en unas órbitas que son horizontales dentro de esta esfera. Bueno, acerca de esto hay poco, sí hay las ideas que han podido explicar los que la descubrieron, en honor de estos dos científicos, Ernest Öpik y Jan Hendrik Oort. Es una nube esférica de objetos transneptunianos. Se encuentra en los límites del sistema solar, casi a un año luz del Sol. Un año luz del Sol es lo que recorre la luz del Sol en un año terrestre, que no es ni más ni menos que 9.460 billones 730 millones 472.580 y un piquillo de kilómetros. Bueno, estos cálculos ya me parece bien difícil que los puedan realizar, pero ellos sabrán. H.P. Blavatsky alude a la reiterada séptuple división en los átomos, de grado cada vez más inferior o más denso, cuando escribe ella: el átomo cósmico 1 se convierte en 7 átomos en el plano monádico. Dice, el átomo cósmico 1, no porque en este plano, el más elevado, haya un solo átomo, sino porque hay una sola clase de átomos. Es homogéneo, pero hay miríadas de esa clase de átomos. El espacio cósmico está lleno de eso que una vez más os digo que yo llamo cariñosamente el sopicaldo de materia. Es homogénea, es todo lo mismo. Por eso ella dice que es un solo elemento. En la doctrina secreta dice, hay un solo elemento al principio. Es todo igual. Y esto se convierte en 7 átomos en el plano monádico, el siguiente. 7 átomos son de la materia. De cada uno de los 7 contienen potencia a los otros 6. Cada uno de ellos tiene una radiación, una vibración, pero contiene en potencia a los otros 6. Esto creo que algo dijimos cuando lo vimos el otro día, ya no sé si más arriba. Entonces cada uno de ellos expresa su propio rayo, pero contiene los otros 6. Y lo que ocurre es que cuando expresa su propio rayo, aquí expresa, aquí el que han indicado como amarillo surgiría de aquí, expresa este y este contiene a los otros 6. Al mismo tiempo, este expresa el suyo y contiene a los otros 6. Por lo tanto, aquí la cosa se multiplica. Pero claro, en un dibujo no se puede poner todo porque sería un auténtico borrón de rayas y colores y tal. Sería un auténtico borrón. Así que cada uno de los 7 en potencia contiene a los otros 6, pero solo manifiesta su propia vibración, que en definitiva es la que da el color. Y cada uno de ellos se transforma en un centro de energía. Ese mismo átomo se convierte en 7 rayos en el plano del espíritu, separado hasta el fin del kalpa y sin embargo en íntima relación. Esto es lo que dice H.P. Blavatsky, separado aparentemente hasta el fin del kalpa y sin embargo en íntima relación, porque siempre está en íntima relación con su fuente u origen, el primero, aquel del que partió todo,
el que contenía todas las posibilidades, que por eso se pueden desplegar. Lo que no está contenido desde el principio no puede aparecer luego en ninguna forma ni manera. Así que toda esta maravilla de universo que hasta donde lo conocemos y mucho más que no conocemos, viene de que ya estaba potencialmente al principio de todo. Cada uno de esos 7 átomos en el plano monádico, desde su propia naturaleza vibracional, emite 7 rayos hacia el plano búdico cósmico, por lo que a ese plano búdico llegan 49 subrayos. De estos 7, como que se emiten, pues llegan 49. Por eso decíamos que si se describiesen todos las líneas, aquí 7 líneas, aquí 7 líneas, aquí 7 líneas, etcétera, etcétera, con todos sus triangulitos, pues sería un borrón. Pero lo vamos comprendiendo poquito a poco, y más que comprenderemos, de eso no tengo ninguna duda. Fuera de los límites de un universo, ya pasamos a un universo solar, esta materia se encuentra en un estado muy peculiar. Las 3 cualidades de la materia, llamadas las 3 gunas, como en algunas ocasiones las hemos oído denominar y lo encontramos en los libros, que en nuestro lenguaje se describen como inercia, movilidad y ritmo, estas están compensadas entre sí. Aquí afuera, las cualidades de la materia están compensadas entre sí. La inercia, la movilidad y el ritmo están equilibradas, están compensadas entre sí. Lo que se llama rajas, tamas y sattva están compensadas entre sí y mantienen una posición de equilibrio. Podríamos imaginar su existencia como una esfera inmóvil. En el libro dice un círculo cerrado, pero un círculo es una figura de 2 dimensiones. Y aquí no se trata de un círculo de 2 dimensiones, sino de una esfera inmóvil, mientras estas cualidades están en equilibrio. En realidad, en algunos libros antiguos, la materia en su totalidad se describe en este estado como inercia, porque sigue estando en su propia naturaleza. Está en equilibrio y esta es su naturaleza. También se la menciona como virgen. Es la celestial Virgen María. El océano, todo el espacio, es el océano de materia virgen que se va a convertir dentro del que toma el logos solar, se va a convertir en la madre por la acción del tercer logos, el tercer aspecto del logos solar. El principio de actividad creadora es el rompimiento de ese equilibrio. Empieza a haber movimiento y varía, motivando que las cualidades estables se conviertan en un equilibrio inestable y comienza un proceso de diferenciación. Y entonces todas las que ha tomado el logos solar, esas miríadas de mónadas, de átomos que ha tomado del espacio, empiezan a tener diferenciación. En algunos tendrá más predominio tamas, en otros tendrá más predominio rajas, en otros tendrá más predominio sattva. Pero la cantidad de variaciones que puede haber con este movimiento de estas 3 gunas, en qué cantidades, es infinita. Así que dice en el Proemio de la Doctrina Secreta, tomo primero, su atributo único y absoluto, que es ello mismo,
es movimiento eterno e incesante, es llamado esotéricamente el gran aliento. Pero de hecho y en realidad nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal, porque no hay nada inmóvil en el espacio infinito. En lo que no está manifestado existe esa pulsación de latencia, algo semejante, si se me permite la comparación, como al latido de un corazón, del corazón del universo. Pero no podemos imaginar que sea un movimiento como nosotros solemos entenderlo en este plano. La palabra universo, como todos conocemos, proviene del latín y significa que es el uno en lo que está convertido, el uno y el versus girado o convertido, es decir, uno y todo lo que lo rodea, el uno y todo lo que lo rodea. Y este es el universo solar, este es el universo solar. Y cuando hablan de universos paralelos, pues fijémonos que en la galaxia hay millones de sistemas solares que están evolucionando en grados diferentes, porque no todos se incorporaron a la evolución al mismo tiempo, pero están evolucionando en este momento. Cuantos haya, estamos en paralelo. Si se puede decir así, en paralelo los físicos con los físicos, en paralelo sus vehículos más sutiles, cada vez los de los planos más superiores. Esto, aunque nos parezca, y lo es, complejo, es muy abstracto, pero empezamos a tener una idea. Caramba, esto es muy grande, esto es inmenso y sin embargo, nosotros formamos parte de ello, todos los seres. Así que el océano de materia virgen que rodea al logos solar, que se va a convertir en la madre por la acción de uno de esos tres aspectos del logos solar. La vida es movimiento y la vida del logos solar, su aliento, el aliento de ese aliento divino del logos solar, tal como se le llama poéticamente, al alcanzar esta materia en condición de equilibrio estable entre las gunas, hace que las cualidades de esas tres gunas pasen a una condición de equilibrio inestable y por lo tanto de movimiento continuo en relación de unas con otras. Empiezan a moverse las leyes, como iremos viendo. Durante el periodo de vida de un universo, en este caso un universo solar, la materia siempre está en una condición de incesante movimiento interno. H.P. Blavatsky dice: Fohat estabiliza y dispersa a los 7 hermanos. Fohat estabiliza y dispersa a los 7 hermanos. Aquí los 3 que van a ser representantes de esos 3 logos, pero luego están los 7 ya en acción. Así que excita la vida y separa la substancia primordial o materia pregenésica y la separa en átomos con diferentes vibraciones y cualidades entre ellos. Y esto ocurre a partir del propio Sol, pero en esos elevados planos, y de ahí para abajo ocurre en todos los cuerpos a los que, cuerpos, planetas, esferas, a los que el Sol da vida. Y vemos pues aquí el cinturón de asteroides que había citado antes y más allá el cinturón de Kuiper, que hasta no hace tantos años se consideraba que eran los límites
pero luego hemos visto que todavía parece ser, según dicen estos científicos, que hay todavía su aura más externa es todavía mucho más grande de lo que se pensaba. El universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser la esencia con mayúscula, la esencia misma de su existencia como manifestación. Pero así como los polos de opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, como vemos cuando representamos aquí esta polaridad, aquello que es lo absoluto cuando se manifiesta está informado por la dualidad de espíritu o conciencia y de sustancia o materia. Los polos se denominan positivo y negativo, exactamente lo mismo que los de la electricidad. Pero no tienen nada que ver, recordemos, no tienen nada que ver con lo que denominamos aquí en la Tierra bueno o malo. Y sigue diciéndonos, porque esto es del proemio de la doctrina secreta, pero así como los polos de opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia, son tan solo aspectos de la unidad una, en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, que une al sujeto con el objeto. Esto es muy interesante y lo vamos a ver. Se nos habla de que hay este Fohat al que ha citado, pero hay más todavía. Hay 3 tipos de energías que vamos a ver de momento sucintamente. Fohat, que la ha citado, Prana, que aparece más adelante también, y Kundalini. Dice, este algo desconocido al presente para la especulación occidental es llamado Fohat por los ocultistas, proemio de la doctrina secreta. Pero, ¿qué es Fohat? Y aquí vemos en el gráfico que confeccioné cuando estuve confeccionando el proemio, pues que Fohat o electricidad nos dice que es convertible en calor, luz, sonido, movimiento, etc. Que prana o vitalidad también proceden del sol, los 3, y kundalini o fuego serpentino. Y también nos dice que cada uno de estos se manifiesta en todos los planos del sistema solar. En todos los planos, desde allá arriba, cuando empieza la manifestación de estos 2 polos, y luego cuando en los gráficos vemos Adi, Anupadaka, Atma, Buddhi, Manas, Kama, físico, en todos los planos del sistema solar. Pero, ¿y qué es Fohat? Dice que Fohat es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino, arriba del todo, pasan, durante la manifestación, pasan a imprimirse sobre la substancia, o materia, y pasan a imprimirse como leyes de la naturaleza. Pero Fohat es el puente. Entonces, ¿qué es un puente? Veamos, un puente, desde el punto de vista de aquí de la Tierra, es algo que cruza un espacio y comunica un lado con el otro de ese espacio. Un puente sobre un río, un puente sobre un abismo, es algo que enlaza, pero que en realidad el puente está conectado a ambos extremos. Así que Fohat es como una especie de hilo de energía
no sé si la palabra es adecuada, pero me vais a comprender bien lo que trato de indicar. Para que sea un puente y puedan pasar las ideas que existen en el pensamiento divino e imprimirse sobre la substancia, tiene que haber esa energía que las comunica y las mantiene unidas. Esta es una energía, es un hilo de vida, llamémosle como podamos, porque ni me atrevo. Y entonces dice, eso está en el proemio, y dice, Fohat es así la energía dinámica de esa ideación cósmica, o considerado bajo su otro aspecto, es el medio inteligente. Fohat es el medio inteligente. Fohat es el poder directivo de toda manifestación que hace posible que lo que está en la idea de la divinidad pase a toda su manifestación. Entonces, Fohat añade, Fohat es el pensamiento divino transmitido y hecho manifiesto por medio de los Dayan Chohans. Y aquí cita a una de las clases de jerarquías en estos planos tan superiores. Aquí no está el diagrama, pero por eso señalo aquí. Estos son los arquitectos del mundo visible, es decir, del mundo manifestado. En esos planos superiores, dice, son llamados arcángeles, serafines, etcétera, por la teología cristiana. Estas jerarquías, la teología cristiana los llama arcángeles, ángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes, dominaciones y presencias. Tiene 9 órdenes de jerarquías, pero hay muchas más jerarquías intermedias entre ellos, y todos trabajan y ninguno se cansa, y todos trabajan sin cuestionarse, porque es su naturaleza. Los ocultistas saben que emanan del sol. Los ocultistas son aquellos estudiosos que, además de serlo, han trabajado en su purificación hasta tales grados, por eso la O la escribo con mayúscula, que han desarrollado facultades interiores que en la mayoría de nosotros están ahí esperando, pero todavía no toca. Así que ellos saben que emanan del sol y llegan a nuestro planeta al menos 3 fuerzas separadas y distintas, porque su vibración es distinta y sus funciones son distintas. Es posible que haya incontables otras fuerzas subsidiarias, pero para nosotros que son todavía desconocidas. Pero de todas maneras, conocemos estas 3. Y ellas son Fohat o electricidad, los 2 nombres son correctos y lo hemos citado, Prana o vitalidad y Kundalini o fuego serpentino. Y vuelve a explicarnos para que nos quede con mayor claridad de la doctrina secreta. Fohat es vida cósmica, procede del ser, con mayúscula. En teosofía, electricidad vital cósmica bipolar. Dos polos. Bipolar. Positivo, negativo. Esperaros que me he perdido. Es un equivalente de la luz del logos, porque procede del logos. Fohat se convierte en la fuerza que impulsa, el poder activo que hace que el 1 se manifieste como 2 y luego como 3. Y el tercero es el universo que se manifiesta, en nuestro caso el propio sistema solar. Y que luego se transforma en esa fuerza que junta los átomos elementales, los más primarios,
hace que se junten, hace que se agreguen, hace que se combinen y hace que se vayan pudiendo construir formas cada vez más complejas con esa infinidad de combinaciones. Y todas estas fuerzas son electricidad, magnetismo, luz, calor, sonido, afinidad química, movimiento en nuestro plano reconocidas aquí. Luego nos habla de esa otra, prana o vitalidad, que nos dice que es el principio de vida, espíritu, conciencia, el aliento de vida, espíritu o conciencia, tal como lo expresa la doctrina secreta. Y se dice que todo átomo contiene en sí mismo la energía creadora del aliento divino. Todo átomo que empieza aquí su movimiento y su diferenciación, tal como explicaba, entonces contiene en sí mismo la energía creadora del aliento divino. Es decir, desde dentro mismo del átomo, la vida divina impulsa el movimiento y hace que se junten unos con otros, formen agregaciones, formen moléculas. Y esto lo vamos a ir viendo muy bien explicado por Annie Besant. Y la tercera de esas energías es Kundalini. Dice que Kundalini es el universal principio de vida que se manifiesta en todas partes en la naturaleza, aunque no lo veamos, está ahí. Esta fuerza con mayúscula incluye las dos grandes fuerzas de atracción y repulsión. Estas dos grandes fuerzas, atracción y repulsión, hacen posible todo ese juego de los átomos formándose en moléculas y en agregaciones más complejas cada vez. Este es el poder con mayúscula que produce el ajustamiento continuo de las relaciones internas con las externas, porque todos los planos y subplanos se relacionan continuamente, como veremos más adelante. Dice que esto es la esencia de la vida y el ajustamiento continuo de las relaciones externas con las internas, que es la base, asimismo es la base de la transmigración de las almas, el renacimiento, según las doctrinas de los antiguos filósofos indos. Porque para que se pueda producir el proceso del desarrollo de la conciencia, no basta con venir una vez hasta este mundo físico, porque no podemos terminar nuestro propio desarrollo evolutivo, no podemos concluir viniendo una sola vez. El desarrollo de esa amplitud de conciencia total, de ahí que requerimos... ¿Alguien tiene el micro abierto? Que lo cierre, por favor. Sandra, cierra el micro, por favor. Entonces esta fuerza es llamada también poder ígneo. Es uno de los místicos poderes del yogi. Pero cuidado, cuando hablamos del yogi, poderes con mayúscula y yogi con mayúscula, no estamos hablando de un profesor de Hatha Yoga. No nos confundamos. Profesor de Hatha Yoga puede serlo cualquier persona que aprenda los cursos, que haga todos los ejercicios necesarios para poder realizar todos esos ejercicios y luego poderlos explicar como profesor a los alumnos que tengan una clase de Hatha Yoga. Pero el yogi con mayúscula significa que es alguien que ha realizado la unión en sí mismo, la unidad en sí mismo. Por lo tanto, yogi en general no es ninguno de esos profesores de Hatha Yoga, aunque los haya muy dignos y muy buenos profesores de Hatha Yoga. Bueno, y luego otros que no lo son tanto, porque hay de todo en la viña del Señor.
Pero tengamos en cuenta esto, que no confundamos nunca al yogi con el profesor de Hatha Yoga. Y este poder igno dice que es el buddhi, considerado como principio activo. Y es una fuerza creadora tan potente, que una vez despertada su actividad, puede matar tan fácilmente como crear, como generar. Esto está en La Voz del Silencio y proviene del glosario teosófico. Así que vemos lo delicado de todo este asunto y el por qué tantas veces se nos ha dicho Kundalini ni tocarlo. Está en los seres humanos, pero está en la fase que le toca estar, no en otra que todavía no corresponde estar. Y aquellos que se aventuran a tocar lo que no deberían tocar porque no es su hora todavía, pues pueden resultar en muerte y en algo que es todavía quizás peor que la muerte, en locura. Y todo eso son registros de consecuencias kármicas que pueden durar varias vidas. Así que sigue diciéndonos en el proemio, así del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia, porque viene nuestro espíritu o conciencia y se reviste de la sustancia o materia. De esta sustancia cósmica, por lo tanto, vienen los diversos vehículos en que esta conciencia se individualiza, se reviste y llega a la posibilidad, por evolución, de aquel momento en que la conciencia se convierte en autoconciencia, llega al yo, a la conciencia de sí mismo, o conciencia reflexiva que puede mirar y decir, yo soy esto, aunque esto sea temporal, en tanto dure, yo soy esto y no soy otra cosa. Mientras que Fohat, en sus manifestaciones varias, es el eslabón misterioso, tal como se ha dicho, que une la mente a la materia, el principio vivificador que electriza cada átomo para darle vida, para darle movimiento, para darle el poder de atracción y repulsión también. Y así es posible entonces que se pueda producir la vida en todos los planos del sistema solar. Así que aquí nos dice y nos repite un poquito más, Fohat es el oculto poder electrovital personificado que bajo la voluntad del Logos creador une y combina todas las formas, dándoles el primer impulso, que con el tiempo se convierte en ley, porque cada una de ellas responderá a lo que está, digámosle, impreso en cada una de esas partículas de materia, átomos, mónadas y luego en las formas. Fohat es la fuerza activa en la vida universal. Es el principio animador que electriza cada átomo, haciéndole entrar en la vida manifestada. Fohat es la eminente unidad que enlaza todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles, todos estos que nosotros no podemos todavía alcanzar a ver, como en los visibles, pero siempre dentro de su campo o esfera de manifestación, la de un logos solar. Penetrando en el seno de la substancia inerte cuando estaba en equilibrio entre las tres gunas, la impulsa a la actividad. Empieza a ver
esas variaciones entre la composición de las cantidades de esas tres gunas y guía sus primarias diferenciaciones en los 7 planos de conciencia. Guía sus primarias diferenciaciones. Esto luego nos lo explica Nivesan muy bien y vamos a tratar de irlo viendo de la forma tranquila, reposada, sin atropellos, sin prisas, para que podamos tener el oído atento, para que podamos seguir un poco las explicaciones de estos diagramas que nos ayudan, por lo menos en cierta medida. Entonces, las diferenciaciones son en los 7 planos de la conciencia cósmica solar y esto viene en el glosario teosófico. En las cartas Mahatma, en la número 8, página 56 de la editorial de aquí, pero bueno, no creo que haya muchas diferencias, dice KH, suponga por un momento que yo fuera a describirle los matices del colorido de los rayos que se encuentran más allá de lo que se denomina el espectro visible. Aquellos rayos que se encuentran más allá de lo que se denomina el espectro visible aquí. Aquellos rayos invisibles para todos, excepto para muy pocos, aún entre nosotros los adeptos, para muy pocos aún entre ellos los adeptos, porque los adeptos, los maestros de sabiduría, están evolucionando y los hay en diferentes gradaciones de su propia evolución como adeptos. Suponga, sigue diciendo, que tratamos de explicarle de qué manera podemos fijar en el espacio cualquiera de los colores pretendidamente subjetivos o accidentales y en un sentido matemático, suponga que fijamos además los complementos de cualquier otro color determinado de un cuerpo dicromático, lo cual por sí solo ya suena absurdo, dice el propio maestro. ¿Cree usted, le dice a Sidney, ¿cree usted que podría comprender su efecto óptico o ni siquiera lo que quiero decir? Bueno, aquí responde Clarisa, no, yo, Clarisa, por lo menos lo que aquí vemos afuera como Clarisa, no puedo comprender esas situaciones tan elevadas y tan abstractas de lo que está explicando el maestro. Pero sigue él diciendo, y puesto que usted no ve esos rayos, no puede conocerlos, ni tiene ningún nombre para denominarlos ahora científicamente. A día de hoy tampoco científicamente, porque está hablando de aquí arriba y los científicos se mueven aquí abajo. Si tuviera que decirle, mi buen amigo Sidney, su buen amigo y la paciencia que tenía con él y con todos los demás, mi buen amigo Sidney, le ruego que, sin moverse de su escritorio, trate de buscar y producir ante sus ojos todo el espectro solar descompuesto en 14 colores del prisma. 7 son complementarios, tal como es, puesto que es solo con la ayuda de esa luz oculta, de la visión oculta, de la visión superior, de la visión espiritual, es solo con la ayuda de esa luz oculta que usted puede verme en la distancia como yo le veo a usted. Las pocas veces que Sidney pudo ver al maestro, verlo, fue porque el maestro ayudó a que así pudiese ser.
La formación del átomo tiene 3 etapas. Primero, la fijación del límite en el que la vida que infunde el logos, la vida divina que infunde el logos, es la vida del logos en el átomo y que esta vida vibrará. Esta limitación y la fijación de la longitud de la onda vibratoria se denomina técnicamente la medida divina. Así que cuando empieza a haber movimiento y empieza a haber esa diferenciación, los de fuera permanecen, pero los que él ha tomado les imparte unas vibraciones, hay esas diferenciaciones y entonces esta medida divina proporciona a los átomos de cada uno de los planos, decía de un plano, pero es de cada uno de los planos, les imparte su peculiaridad característica. Y en segundo lugar, el logos, con arreglo a esta medida divina, traza las líneas que determinan la configuración del átomo, los ejes fundamentales del desarrollo, la relación angular de los mismos, lo cual determina la forma, siendo esa la que corresponde a un átomo cósmico. Es la analogía más parecida, estos son los ejes de los cristales. Dice la analogía más parecida. Bueno, como yo no entiendo de todas esas proporciones, las medidas de los cristales, etcétera, etcétera, pues poco puedo entender, mucho menos todavía, porque hemos de compararlo de aquí abajo, en el plano físico denso, y darnos una idea de qué es lo que ocurre aquí. Lo que sí podemos saber y comprender es que los átomos del plano físico que estudia la ciencia y que han elaborado en la lista no tienen que ver con los átomos de aquí, del plano superior. Esos 111 o 112 elementos de la tabla periódica de los elementos, no recuerdo exactamente si son 111 o algunos más, pero algunos son compuestos, no tienen que ver con estos de aquí. Y estos de aquí, esto que yo he puesto aquí, solo es para que tengamos una idea, tampoco son así. No podemos imaginarlo, pero bueno, esto nos ayuda a hacernos una ligera idea que nos puede ayudar y espero que nos esté ayudando a todos. Y en tercer lugar, por la medida de la vibración y de la relación angular de los ejes de desarrollo entre sí, se determina la medida y la forma de la superficie del átomo, a la cual podemos llamar superficie o membrana del átomo, es como el revestimiento, de modo que en cada átomo tenemos la medida de la vida divina vibracional, de la vida divina que le anima, sus ejes de crecimiento y su superficie circundante o membrana. Esta membrana que envuelve a los átomos desde arriba es el primer vestido que tiene cada uno de los átomos. Y el desglose de todo esto luego nos lo explica Anibe-san muy bien y muy detalladamente. De esos átomos, el tercer logos, tercer aspecto, crea 5 clases diferentes. Las 5 medidas diferentes que implican 5 vibraciones distintas y cada clase forma el material básico de uno de los planos, de un plano. Cada uno de ellos forma el material básico de un plano, otro plano, otro plano, otro plano y otro plano. Y es
la materia más elevada de cada uno de los planos, y es decir, la que se denomina en los libros de la doctrina secreta la materia atómica del plano. Esta es la materia atómica del plano. Recordemos que son miríadas, yo aquí he puesto 5 o 6 formas solo, pero son miríadas. Aquí son miríadas. Es la materia más elevada de este plano. Esta es la materia más elevada de este, y esta es la materia más elevada de este, así, etcétera. Así que implica las 5 medidas diferentes, que implican 5 vibraciones distintas, porque vibra diferente este de este y de todos los demás, etc. Y cada clase forma el material básico de un plano. Sin embargo, cada plano, independientemente de los objetos que contenga, que se formarán con ese material, tiene su propio tipo fundamental de átomo, el cual, en definitiva, ninguno de sus objetos puede cambiar. La materia que se confecciona con estos no puede ser cambiada utilizando átomos de otro plano. Utilizará las de este siempre. Y esto es lo que se describe aquí, bueno, en relación con el diagrama que solemos utilizar, donde se describe pues, el átmico, el búdico, el manásico, el cámico y el físico. Así cada uno de ellos, pero es lo mismo que acabamos de ver, tratando de que veamos las correspondencias porque es lo mismo. Y ahora, si os parece, lo dejaríamos aquí porque entramos a otro de los subcapítulos donde nos va a explicar cosas muy, muy importantes, muy interesantes. Y si os parece bien, aquí dejaríamos este encuentro de hoy. Pasaremos a las preguntas, por supuesto, si las hay, y entonces podremos dejarlo para la próxima semana, continuar aquí. Así que dejaríamos de compartir y tenemos ya una mano levantada, que es la de Salomón. Hola, Salomón. Hola, Clarisa. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Buenas. Oye, Clarisa, respecto a lo que nos explicaste acerca de los elementos que conocemos de la tabla periódica, que no tiene nada que ver con digamos, con los elementos no nominales. También sucede con los átomos físicos. O sea, este átomo físico que nosotros conocemos aquí, en este plano físico, no tiene nada que ver con el átomo, digamos, nominal o no sé, algo así. ¿Existe? Es tal como hemos visto en el gráfico, pero lo veremos con mayor detalle. El átomo físico, el átomo del plano físico, en el subestado del plano físico, es distinto de los átomos en los subestados atómicos de los otros planos, en razón de que el logos solar les imparte una vibración distinta y los reviste de membranas. Lo vamos a ver en capítulos posteriores. Todo esto Anivesa lo detalla. Bueno, yo he tratado de describirlo en los gráficos, todo esto que ella detalla, he tratado de traspasarlo a los gráficos y lo podremos ir viendo. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. A ti, Ángela, y luego Felipe. Sí, buenas tardes, Clarisa. Hola. Gracias por la clase, magnífica como siempre. Bueno, yo estaba pensando, quizás un comentario tonto, pero bueno, que Foad, Prana y Kundalini podría ser una especie, como es un puente, es como un antakarana cósmico.
podría ser. Bueno, yo no quiero mezclar unos nombres con otros porque luego igual nos estamos equivocando. Bueno. Si he puesto referencias del glosario, referencias del proemio, y si ella dice esto es el puente por donde la vida divina y tal, yo me quedo ahí. Porque cuando empezamos a mezclar nombres de unas cosas con otras, podríamos estar equivocándonos, a menos que vayamos a la fuente donde esos dos nombres se relacionan. Ya. Y dice, esto es lo mismo que esto, ¿vale? Sería para como no confundirnos. Sería especulación en realidad. Claro, entonces es especular en tanto no tengamos una referencia fiable. Bueno. Y Muchas no gracias. solamente podríamos confundirnos a nosotros mismos, sino que además podríamos estar confundiendo a los otros. De alguna manera a los que están escuchando, oyendo estas cosas, ¿no? Ok, Clarisa, muchas gracias. Gracias, Ángela. Felipe. Hola, buenas tardes, Clarisa, muchas gracias. Solamente tardes. Quería hacer dos aclaraciones que a ver si me podrías ayudar. Primero, que no me queda muy claro cómo Fojat es esa relación que se menciona en una de las diapositivas entre la mente y la materia, pero sería la mente superior, ¿verdad? Porque yo más bien había entendido que era el espíritu con la manifestación, o sea, es decir, la materia. Pues te agradezco mucho que lo pongas en la pregunta porque realmente allí no lo aclara, pero debemos aclararlo. Se trata de Mahat, la mente universal. Ni siquiera es el aspecto de mente en el ser humano, que luego hacemos esa división, como la señora Blavatsky dice, Manas es dual en sus funciones, pues bueno, ahí las divisiones que han hecho, ¿no? Pero no se refiere a la mente en el plano manásico manifestado, sino a la mente universal cósmica, de donde procede justamente todo. Pero ahí no lo cita, ahí no ha hecho explicaciones, ¿verdad? Sí, y también, o sea, quería preguntarle también si vi los diferentes tipos de átomos y si de acuerdo a estos 5 tipos de átomos, uno va a la parte, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre de la diapositiva, pero la parte astral. Entonces, si hay alguna relación también, o sea, todo el registro kármico en sí, de que implica de cada persona, o ese registro de cada acción que toma cada persona en el diario vivir, se registra en estos átomos y por eso es que hay una consecuencia en sí. Bueno, hay una relación, pero esto vendrá más adelante en el estudio. No nos quisiéramos adelantar tampoco para no generar mayor complejidad en este momento. Hay unos átomos, luego Anivesa lo explica muy bien y yo trataré de transmitirlo con toda claridad, a ser posible, con la mayor claridad. Que el ser que somos se apropia un átomo de cada uno de esos planos. Y esos están unidos por ese hilo de vida llamado Sutratma, llamado de diferentes formas, ¿no? Y la memoria de nuestra evolución, hasta donde hemos llegado, para que no se pierda nada, la memoria kármica de lo que hemos sido, la memoria de nuestras tendencias llamadas los skandhas, todo eso queda registrado en esos átomos que vienen a ser recogidos en el campo causal, en el cuerpo causal, durante los procesos de desencarnación. No se corta ni se pierde nada. Además, en el cotidiano vivir, cuando nosotros pensamos, no solamente estamos usando el cerebro, estamos usando toda la entidad que somos con sus vehículos. Y hay una continua comunicación. En nosotros, el cerebro y la mente vienen a ser
semejante, es una analogía que pongo con alguna frecuencia cuando es necesario, vienen a ser semejante a el cerebro es como el receptor de televisor que tenemos, de televisión que tenemos en casa. Y la mente es la emisora que hace los programas y los emite. Pero en el caso de nosotros, así como nuestro televisor es un receptor, pero no puede emitir. Solamente es la emisora donde hace los programas que emite, ¿no? En el caso de nuestro cerebro y nuestra mente, ambos son emisores y receptores. El cerebro recibe de afuera, pero recibe de lo alto. Y la mente recibe de abajo, pero a su vez también recibe de arriba, de sí misma, cuando estamos preparados para ello. Hay una comunicación constante. Y por eso no se pierde nada. En el momento de que se desencarna el cuerpo, todo lo que tenía que estar grabado ya está grabado. Hasta el último pensamiento está registrado. Se corta el hilo de vida, ese hilo que se dice, mira, ya está, ya no está aquí. Y además lo han visto hasta marcharse algunas personas que tienen esa visión diferente y pueden percibir esos planos o subplanos sutiles de la naturaleza. Y algunos de ellos de tal manera lo tienen desarrollado que cuando han podido presenciar el proceso de muerte de un ser físico, de un ser humano, han visto cómo se cortaba el cordón y el ser se podía marchar ya de allá. Pero no se pierde nada. Si se perdiese, perderíamos parte de la evolución. Si solamente estuviese aquí, en cualquier momento se podría perder parte de la evolución. No, hay unas leyes que funcionan cósmicamente, que funcionan en los espacios interestelares, que funcionan en sus propios niveles en los sistemas solares y que funcionan en los reinos de la naturaleza de cada uno de los planetas. En nuestro caso, el planeta Tierra procede del Sol y por medio de ello nos aporta todo lo necesario para la evolución de todos los reinos. Es maravilloso cuando lo vemos o lo visionamos de alguna manera. No hace falta ver imágenes, sino que es otra cosa más interna, ¿no? Y nos damos cuenta de esa grandeza. Es maravilloso. Y todo esto, que de vez en cuando también se cita en los libros, de esa Trinidad superior que dice que está formada por voluntad, sabiduría y amor. Voluntad divina, sabiduría divina y amor divino, no polar todavía. Es maravilloso. Felipe. Muchas gracias, Clarisa. Gracias, Felipe. Ángela ha levantado la mano. O no, Ay, no, perdón, se quedó o no así. la habías bajado. Ajá, perdón, ay, sí, perdón. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Manolo. Sí, hola. Hola. Bueno, es que me ha gustado mucho lo de los átomos y hay una cita de Rumi que me gusta mucho. Dice, todos los átomos de la creación reflejan tu resplandor. Dice, sin embargo, nuestros pequeños deseos lo mantienen oculto. Es decir, al resplandor ese maravilloso del Dios creador que ha inculcado en todos los átomos, que es esa especie de electricidad, dice, brilla en cada átomo de la creación, pero nuestros pequeños deseos lo mantienen oculto. Es decir, que nuestros pensamientos, nuestra superficialidad, no estamos viendo a Dios en cada cosa que tenemos delante. Cierto, esa es la cuestión. Pero por eso se nos dice, se nos insiste, hemos de conocernos a nosotros mismos. Para conocernos a nosotros mismos hemos de conocer nuestra procedencia. De aquí que la señora Blavatsky en algunos lugares diga, hay que ir de lo universal a lo particular.
¿Y por qué Annie Besant comienza el libro desde lo universal? Porque para poder entender de dónde venimos hemos de ir comprendiendo, aprendiendo cómo se produce todo eso y cuál es el resultado de todo eso en nosotros, la humanidad, los seres humanos y en todos los reinos, por supuesto. Y para poder comprender que procediendo de aquello, con mayúscula, ¿hacia dónde vamos? Hacia aquello. Sí, sí, me encanta eso, la parte científica, como la has explicado tú, es decir, el racional, científica, y luego pues me voy como buen bhakti, me voy al otro lado, ya me voy al Dios creador, el amor, y para mí el Fohat, esa electricidad inculcada es amor, es el impulso de amor. Claro, porque es que todos esos que se han citado son producto de la voluntad, la sabiduría y el amor divinos. Sí. Son su manifestación. ¿Eh? Claro. Sí. Si están en el principio e incluso antes de ese principio, por necesidad hemos de comprender que estarán en toda su manifestación. En alguna medida más revestidos, más densos. Claro, nosotros ahora tenemos que sutilizar los cuerpos para que esa luz se pueda manifestar. Pues sí, purificarnos. Muchas gracias. Exacto, gracias Manolo. María Gómez y luego Salomón de nuevo. Soy yo, Clarisa. Muchísimas gracias por el Hola. curso. Está muy interesante. Hola, soy de México, de Puebla. Mira, me distraje un momento porque tocaron mi puerta y no escuché lo de las 3 oleadas y me parece muy interesante. ¿Podrías explicármelo, por favor? 3 oleadas es los 3 logos. Ajá. Recuerda que se cita que es 1 y 3, 3 y 1, que siempre es el mismo logos. Esas 3 llamadas oleadas y también llamados 3 logos no son más que el mismo logos que cuando ha de formar su universo y luego en adelante también, y tiene que poner en marcha una serie de energías de sí mismo. Por lo tanto, se llaman oleadas, se llaman aspectos del logos y cada uno de ellos hace una función en la manifestación de su universo, del universo solar. Pero como esto lo vamos a ir explicando, no temas haberte perdido, porque se va explicando en diferentes subcapítulos y capítulos y lo vas a ir comprendiendo sobre la marcha, con mayor facilidad que ahora que no tenemos el diagrama aquí a la vista y que además sería repetición para los que sí han podido estar. ¿De acuerdo, María? Sí, muchas gracias, Clarisa. Gracias. Gusto en saludarte. Adiós. Gracias. Salomón. Sí, Clarisa, disculpa, nada más quiero tu opinión, aunque sea de manera así muy superficial, acerca de lo que los gnósticos, grupos gnósticos de Samael, aún peor, aquí en México, enseñan a sus estudiantes a desarrollar el Kundalini. No sé qué opinión me puedas dar tú de esto, porque lo que acabas de decir del Kundalini es, para mí, pues lo que acabo de escuchar es muy, muy complejo, muy completo, muy digno de tomarse muy, ¿cómo te diré? Muy conscientemente. No me agrada mucho tener que hablar de estas cuestiones y de hecho no lo hago, pero cuando una pregunta es tan directa como la que estás haciendo, Salomón, en relación con este ser, con este personaje y con los grupos que todavía subsisten y existen siguiendo sus directrices, sus doctrinas o lo que fuere. Hay mucha literatura
que procede de él y en algunas de sus explicaciones, que él le decía de sí mismo que ya era un iniciado en la época de la Atlántida y que en la Atlántida practicaban en las plazas públicas la magia sexual. Esto quiere decir que pues, lo que se ha descrito en la doctrina secreta por Blavatsky, como en la doctrina secreta la obra de Blavatsky, no sabría decir en el lugar, pero ella lo dice muy clarito. Cuidado, porque esto es el tantra degenerado a la cosa de la actividad sexual física. Y esto es ni más ni menos que magia negra. Wow. Por eso he dicho que no me gusta mucho comentar acerca de estos asuntos, porque tampoco no nos hemos de entretener mucho, pero sí es conveniente que sepamos lo que es y lo que no es. La energía de Kundalini es energía universal, pero fijaros lo que dice el párrafo en la diapositiva que había puesta. Lo mismo puede matar que crear. En las personas que hacen ciertas prácticas, la energía va para abajo en vez de ir para arriba. Y se apodera de esa zona del ser humano y lo puede convertir en una persona absolutamente depravada, a la que no le importe nada con tal de obtener satisfacción al precio que sea, incluso el de hacer daño a otros seres humanos. Entonces, hay que decir ciertas cosas por más que me pese tener que hablar de ello. No me gustaría tener que hablar de ello, pero hay mucha desinformación acerca de esto. Y cuando oigáis hablar de que se hace Kundalini Yoga y todas estas historias, alejaos. De todo ello, alejaos. De las literaturas que promuevan todo esto, yo tengo el deber de deciros, alejaos. El ser humano, te agradezco mucho, Clarisa. desarrollará lo que ahora está latente, lo desarrollará, se desarrollará cuando haya hecho la parte de la evolución necesaria y requerida para que ello se desarrolle por natural y sin peligro para sí. Y entonces no tendrá que hacer nada, ningún esfuerzo, ni habrá peligro. Pero en tanto uno tiene que provocar cosas, es que no es su hora. Hay María Gómez y María del Carmen con la mano levantada. María Muchas gracias. Gómez. Discúlpame. Gracias a ti. No, te agradezco porque a lo mejor también habrá servido para otros compañeros que estén escuchando. Claro que sí. Me interesaba mucho tu opinión. Muchas gracias. A ti. María Gómez. Hola. Clarisa, ya me contestaste, pero sigue apareciendo la manita ahí. Pero muchas gracias. Vale, ya contestaste mi pregunta. No se ha borrado la... Hay que bajar la mano. Entonces, María del Carmen. Muy bien. Bueno, pues buenos días primero y Clarisa, gracias por todo esto que compartes y que pues día a día vamos, bueno, yo voy avanzándole poquito a poquito, pero voy. Me quedo con tengo una curiosidad, más bien es curiosidad o algo que me surge y no la quería preguntar, pero tampoco me quiero quedar con ello. Tú hablas del cordón de plata, que cuando se corta, se va, y sí. Yo no sé si sea una tontería la que voy a decir, pero ¿acaso tendrá que ver con lo que han querido escudriñar científicamente? La cuestión de los famosos 21 gramos, que cuando la gente muere pierde 21 gramos. Sí, es claro, evidentemente. En el momento que se corta, lo que sale
que es la parte del doble etérico, se corta el cordón y bueno, pues ahí se desprende y tal, ¿no? Los otros vehículos también. Parece ser que sí que hay un cierto peso atómico. A mí yo no tengo manera ni medida para poderlo constatar, pero parece ser que sí que tiene que ver con esto. Bueno, como has dicho, es una curiosidad. Sí, sí. No nos afecta en lo más mínimo, eso afecta a la balanza y afecta a los investigadores que más adelante puedan tener aparatos todavía más sutiles con que hacer mediciones y este tipo de cosas, ¿sabes? Ay, pues yo te lo agradezco porque es una curiosidad que tengo desde tiempo, pero ahorita que se casa con esto, dije, "Ay, pues no la voy a hacer, bueno, sí la voy a hacer", y la hice. Gracias, Clarisa, qué A amable. vosotros. Bien, si no hay ninguna pregunta más, pues queridos amigos, dejaríamos la grabación ya aquí. Nos emplazamos no para el jueves que viene, aunque os mandaré el programa. El próximo jueves es el día 17 de febrero, es el día de la celebración de Adiar. Ajá. Y yo todavía no tengo los datos de horario y de los códigos, pero me los darán, supongo que con tiempo, para que los pueda incluir en el programa. Por lo tanto, cuando os envíe el programa de la próxima semana, será el jueves, el día de Adiar, y el viernes que le toca a nuestro compañero Daniel, le toca la meditación. Os enviaré este programa con las dos actividades para la próxima semana. Y nuestro encuentro de estudio de este curso entonces será para el otro, para el siguiente, pero todo llegará con sus programas correspondientes, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias a todos.